Bueno, aquí estamos en la mañana del centro, en la 91.9. Vamos a recibir un par de entrevistados más en el piso. Sí, tenemos por un lado al diputado provincial Luciano Bugallo, hoy en vivo y en directo. ¿Qué ¿Sí? tal? Hemos charlado con él, por Zoom, hemos charlado también, no sé si por teléfono, me parece más por Zoom, ¿no? Por Zoom, por teléfono también. Por teléfono también. Y ahora ya presencialmente. Presencialmente. Y lo tenemos al señor Daniel Pascuale, que también nos ha venido a visitar. ¿Cómo va, Daniel? Buen Bien, día. Acérquese bien. al micrófono aquí. Bien, todo bien, gracias. Bueno, gracias por acercarse también, ¿no? No, por favor. Bueno, Luciano, aquí digamos, en lo que es Chivilcoy, ¿sí? ¿Por algún motivo en particular, en especial, alguna visita política, visitar amigos, conocer cómo está trabajando la coalición cívica a nivel local? Y a ver, pasamos justo por la ruta. En rato estoy viajando a Pehuajó, pero la verdad que no podía dejar de entrar a Chivilcoy, visitar a los amigos, charlar con nuestros dirigentes de la coalición cívica a nivel local, ver cómo anda, ver en qué podemos nosotros colaborar, acompañar. Uno le toca quizás ocupar una banca en la legislatura, pero es una banca que por supuesto le representa a los bonaerenses, pero le pertenece a la coalición cívica. Yo estoy en ese lugar sentado gracias a todos ellos que cada uno en su localidad trabaja, acompaña, que fiscaliza y demás. Así que lo mínimo que uno puede hacer es, cuando está cerca, pasar, saludar, visitar y ponerse a disposición. Bien, bueno, y a la coalición le gusta esto de andar en el territorio, ¿no? Hace algunos días atrás charlábamos con la diputada Campagnoli, ahora la posibilidad de charlar con usted aquí también, en este caso en vivo, en el piso, digo, salir al territorio, conocer cuáles las realidades de cada una de las ciudades y así poder nutrirse al momento de volcar algo en la Cámara, ¿no? Es tal cual, a ver, creo que la política en sí es un sistema que te termina absorbiendo y uno termina casi como aislado de una realidad, ¿no? Es una especie de burbuja. Entonces lo que uno tiene que encontrar es su manera de escape, estar en contacto con la sociedad. Si no, la agenda de la política muchas veces se disocia de la realidad y por eso después encontramos mucha gente enojada con la política. Y la única manera de revertir eso es estar en contacto con la gente, recorriendo, visitando empresas, empresarios, comerciantes, laburantes, lo que sea, y escuchar cara a cara, sin intermediarios. Así que, de hecho, a ver, para eso nos pagan, ¿no? Digamos, ustedes tratar de resolver los problemas concretos de la gente y para eso hay que escucharlo en primera persona. Bueno, hablando de problemas concretos, ¿no? Y sabemos que está muy involucrado también con lo que es la parte agropecuaria, ¿no? Bueno, estamos teniendo inconvenientes con el combustible. Tal cual. ¿Cuál es su parecer al respecto de lo que está sucediendo? Que hace instantes estábamos charlando sin ir más lejos con un transportista y bueno, también nos manifiesta su preocupación, ¿no? Mira, a mí me pasó una particularidad ya hace como 2 o 3 meses. Me acuerdo que hice un descargo en Twitter, pero directamente las puteadas, no me quedó nadie por putear. Justo estaba viajando a Santa Fe, es algo de, generalmente yo cuando viajo para allá, que es la localidad de mi mujer, suelo cargar en una autopista, en una YPF que está en la autopista después de pasar Rosario, y por las dudas dije, bueno, voy a empezar a llenar el tanque antes, no hace cosa que me agarre. Salgo de Buenos Aires, ya cuando paso San Pedro, estación de servicio que había en la ruta, paraba. ¿Tenés gasoil? No, ninguno. Infinia, Comuna, así, hasta que llegué a la estación de servicio, pasando Rosario, 3 de la mañana, me acuerdo que era, con la reserva en rojo, no tenía para hacer más de 25 kilómetros y me quedé parado. O sea, no tuve manera. Empecé a llamar a Rosario, encontré una de estas sin marca, digamos, que estaba metido en Rosario en un barrio complicado, pero la verdad que es insostenible. Estamos en un momento donde estamos entrando en una campaña de siembra de trigo, donde hay una época de cosecha, donde el transporte tiene que moverse, digamos, por camiones, porque aparte tampoco tenemos infraestructura ferroviaria. La verdad que es insostenible. Y sobre todo un gobierno que nosotros hicimos pedido de informe, nos dijeron que no tenía, aparte la estupidez de plantearte de que no tenían reportes de faltantes combustibles salvo algunos casos puntuales, y es una mentira. A los productores te venden por cupo, vos tenés que estar, incluso estuve en Tostado del norte de Santa Fe hace 15, 20 días, me dice el chico, yo tengo que enganchar el carrito de supermercado, el carrito de combustible, porque te cargan hasta 300, 400 litros, entonces cargo, voy al banco, paso por la cooperativa, vuelvo a cargar, así hasta poder llenar los 1000 litros. Y la verdad que esto es una... A ver, esto lo veíamos, viste, uno por ahí hace siempre constantemente comparaciones con Venezuela como el caso más exitoso del desastre, ¿no? Sí. Y nosotros veíamos esas colas en aquel momento y decíamos, vamos camino a Venezuela, estamos ya llegando. Y la verdad que esto es... que aparte... falta de combustible, falta de gas, falta, digamos, de energía, fábricas grandes que no pueden trabajar a horario completo porque no le dan los kilovatios de energía que necesitan.
Esto es ya unos pasos previos al abismo. ¿Estamos por dejar pasar otra oportunidad con el trigo? Yo creo que estamos dejando pasar una oportunidad eterna. Lamentablemente, lo digo lamentablemente entre comillas, Argentina tiene esa cosa que cuando el mundo está convulsionado, nosotros las oportunidades nos chocan de frente. Hoy el mundo se ve involucrado en una cuestión de precios internacionales récord en materia de energía, en materia sobre todo de lo que es alimentos, gran parte culpa de la invasión rusa a Ucrania, que Ucrania es uno de los países mayores productores de alimentos del mundo, es una especie de pampa húmeda, y nosotros hoy podríamos estar aprovechando, digamos, ese contexto internacional de precios altos, y acá, digamos, saquemos las cuestiones políticas e ideológicas, pensemos, hagamos cuenta que somos el gabinete de un gobierno, y muchachos, los precios están altos de lo que nosotros producimos. Lo normal sería de qué manera tratamos de producir más para poder exportar más, por supuesto garantizar el mercado interno, pero para tratar de captar la mayor cantidad de dólares que hay en el mundo. Acá estamos haciendo todo lo contrario. Te suben retenciones que te desincentivan poder sumar mayor cantidad de hectáreas a la producción y producir más. Te cierran exportaciones, te meten cupo para exportaciones de trigo. La verdad que este es el mundo al revés. Hoy el gobierno tendría que estar diciendo, muchachos, a ver, ¿qué necesitan para duplicar la producción? Vos bajás retenciones, se incorpora un montón de hectáreas productivas a la producción, se exporta más, se consume más combustible. Bueno, hoy no tenemos ni combustible, pero se consume más fertilizante, más semillas, esos son más camiones en la ruta, más estaciones de servicio trabajando, más comedores, restaurantes en la ruta trabajando, mayor movimiento de guita en los pueblos. Esto es todo lo contrario. Y en un contexto con el 50% de pobreza, no es que estamos nadando, digamos, como el tío rico en moneditas de oro. Estamos con el 50% de pobres, tenemos gente que la pasa mal, tenemos gente que no puede comer todas las comidas diarias y estamos desperdiciando una oportunidad que quizás sea única y no sé cuándo se va a volver a repetir esto en la historia. Ahora, yo he leído que algunos legisladores a nivel nacional, fundamentalmente, quieren presentar proyectos para tener, digamos, retenciones ceros al trigo. ¿Sí? Ahora, ¿es necesario presentar un proyecto? Creo que esto tendría que venir de arriba, decir, bueno... Sí, vamos a dejar producir, vamos a dejar trabajar, ¿no? En un mundo normal, con personas, seres pensantes, con dos dedos frente, te diría que esto no sería necesario. Porque aparte el Estado, hay un estudio hecho por FADA que cuando vos vas bajando retenciones automáticamente hay zonas que hoy no son productivas porque no te dan los números, que se incorpora mayor cantidad de hectáreas y el Estado termina recuperando, digamos, quizás esos 2 o 3 puntos, 10 puntos los que vas bajando por mayor producción. Entonces, y aparte no es solamente lo que el Estado recauda, es la guita que queda volcada en las economías locales. Yo siempre saco una cuenta para que la gente tome dimensión, digamos, del impacto negativo que genera este nivel de extracción. Contemplemos solamente lo que son retenciones de soja. No te voy a contar desdoblamiento cambiario, no contemos maíz, trigo, girasol, leche, carne, industria, fábrica, comercio, pesca, minería. Solamente retenciones a la soja. Lo que Nación le termina sacando a la provincia de Buenos Aires son más o menos 3.500 millones de dólares de retenciones. Si eso lo llevas al dólar blue, te da más o menos 700.000 millones de pesos por año. Ponele, bueno, el dólar oficial son 400.000 millones. Eso vos lo dividís en los 135 municipios, más o menos son 3.000 o 4.000 millones de pesos por municipio. ¿Cuál es el presupuesto de Chivilcoy más o menos? Lo desconozco. Bueno, en Arenales, por ejemplo, donde vengo yo, son 1.500, 2.000. Son dos presupuestos. Es plata que sale de circular en la economía local de los pueblos. Imagínate en Chivilcoy lo que generaría 4.000 millones de pesos volcado en el bolsillo de la economía local. Eso es trabajo, es producción, es industria, es agregado valor. ¿Eso es donde se va? A los conurbanos, a las provincias deficitarias, Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Y por eso están cada vez más pobres y nosotros no podemos despegar nunca. Ustedes han hecho algunas denuncias, ¿no? Con el tema del fondo estabilizador. El feta. Aparte de que paradójicamente que el feta es tajada, ¿no? Uno se llama una feta de jamón, es una tajada de jamón. Y el gobierno ha creado estos mecanismos absurdos que dicen resolver algo, pero no resuelven nada, sino terminan agravando los problemas. Para la gente, digamos, que por ahí no es del sector, porque es un mecanismo, y vos fijate cómo terminan armando algo que en definitiva el único objetivo es el curro. Crearon este FETA, que es el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que esto es un fondo, es una bolsita de guita, digamos, que esa guita se saca del último aumento de retenciones, esos últimos 2 puntos que se subieron a lo que es harina y aceite de soja.
O sea que hay transferencia de lo que es la cadena sojera a la cadena triguera, transferencia de recursos, esos son más o menos 400 millones de dólares. De esa bolsa, ese feta, ¿para qué se usa? Se creó un fideicomiso que es para, entre comillas lo digo, para subsidiar el precio de la harina del mercado interno. Porque el gobierno dice, che, el kilo de pan está muy caro, entonces tenemos que subsidiar la harina para que el panadero pueda vender más barato. Ahora, vamos a peinar en finito. Del precio del kilo de pan, el costo, lo que impacta, vamos a redondear, de 100 pesos Sí. de pan, lo que impacta el costo del trigo en eso son 15 pesos. O sea, el resto del precio del pan está conformado por los gastos, digamos, de transporte, por el molino, que el molino es energía, sueldo, energía me refiero a la luz como combustible, todo lo que es, por supuesto, el molino paga impuestos, después todo lo que es el transporte, lo que es el panadero, el gasto de alquiler, sueldo, y el Estado se lleva un 35% a su vez de todo eso, que muerden cada uno, muerde un pedacito, el 35% de impuestos. O sea, del trigo, del precio del pan, al trigo le corresponde un 15% y el Estado se lleva el 35%. Entonces, pero el gobierno dice que, como el pan sube culpa de los precios internacionales del trigo, vamos a ver de qué manera subsidiamos a la harina del trigo para que baje el precio del pan. ¿Qué hizo? Armó este fideicomiso que supuestamente de los 45.000 pesos que sale la tonelada en el mercado interno de trigo, el gobierno subsidia 20.000 para que baje a 25.000. De 160 molinos que hay en el país, solamente 3 ingresaron al fideicomiso. El resto dijo, no nos interesa, no queremos saber nada, esto no va a funcionar, es un fracaso. De los 3 que entraron, 2 pertenecen a Molinos Cañuelas. El gobierno adelantó 1.400 millones de pesos, 1.300 se los dio a Cañuelas, una empresa que está quebrada, que le debe al Estado, e incluso el fideicomiso decía que no podía tener deuda con el Estado. Molinos Cañuelas debe plata al Estado. Feletti, 2 días antes de renunciar, le gira todos los fondos a Molino Cañuelas, incluso fondos adelantados que tendría que haberle girado a lo largo del año. Y esto es insostenible, esto es curro. Digamos, es el Estado, aparte, financiando una empresa que tiene el 30% del mercado, lo que va a generar un descalabro, digamos, en el precio de la harina, que el resto de los molinos no entraron, y no entraron por capricho, porque no quieren colaborar con el precio del pan. No entraron porque no tienen estructuras, empleados, gente, digamos, para poder adecuar toda la burocracia que el Estado te pide para cobrar esos subsidios. En algún momento, cuando fue la ex ONCA, digamos, allá por el año 2000 y pico, esto sucedió exactamente mismo, las mismas maniobras de subsidios, reintegros, nunca funcionaron, nunca se terminaron pagando en tiempo y forma. Te pagan a 6, 7 meses, un año, si es que te pagan, y cuando te pagan, esos pesos que te dan valen la mitad. Mientras tanto, vos tenés que terminar subsidiando a mitad de precio, menos del costo, durante varios meses, entonces terminan quebrados. Y los monos dijeron, che, esto no sirve. Si queremos realmente ayudar a aquellos que lo necesitan, vos podés implementar por medio de la tarjeta alimentar, por ejemplo, un subsidio directo a aquellas personas que compró pan y que el Estado a esa persona humilde le reintegre quizás el 50% de lo que gastó en pan. Porque si vos subsidias la harina para todos, estás subsidiando, no sé, una villa, digamos, el pan de una villa o el pan de Recoleta, Barrio Norte, digamos, o, claro. Sí, Palermo, Hollywood. Y no es lo mismo subsidiar el kilo de pan, que quizás es lo que la persona humilde come, a un kilo de masa fina o sanguchito de miga. Digamos, esta es la irracionalidad de las decisiones absurdas que se terminan tomando, que te dicen, no, porque esto es para bajar el precio de la comida, y en realidad estás subsidiando una empresa privada que ya hizo un desfalco económico, que tiene una posición monopólica en el mercado y que se lleva la guita afuera. Entonces, vos fijate cómo choca ese discurso progresista, de izquierda, revolucionario que a veces tiene el kirchnerismo, con la realidad que son corporativistas y hacen acuerdo entre amigos. Me quiero meter en otras cuestiones. Sí, una de ellas que está promoviendo la coalición cívica tiene que ver con ficha limpia. Así es. En algunos municipios ya se ha aprobado, en otros seguramente va a costar un poco más. ¿Sí? No sé cómo va a andar ahí por diputados, si se podrá aprobar, si no. ¿Sí? ¿Y cuál es lo que está promoviendo en este caso? Porque hubo distintos proyectos de ficha limpia, pero ¿qué es lo que promueve la coalición cívica? A ver, uno lo que trata de buscar es mayor transparencia, y esto es parte de lo que reclama la sociedad, ¿no? Es idoneidad y transparencia y gente preparada, y no podemos poner al frente de aquellos lugares donde se toman decisiones
personas que tengan causas penales, que tengan sospechas de hechos de corrupción. Entonces esto pasa a ser una especie de filtro que no solo es importante que sea una persona idónea para ocupar un cargo, sino que no tenga causas penales. Una persona que haya sido denunciada por malversar fondos, por pagar sobreprecios o lo que fuera, esa persona no puede estar ocupando un cargo político y no puede estar sentada en una banca, en un consejo, tomando decisiones, porque es una persona que en parte también administra los recursos. Yo te digo, vos le darías, no sé, tenés un tipo que es un ladrón, vos le das para que te cuide tu dinero. No, entonces esto es exactamente lo mismo. Entonces esto lo que se hace es poner un filtro. Pero eso es un filtro que, como vos te exige también la ley tener cierta cantidad de edad para ser un concejal, se supone que uno tiene que ser idóneo para ocupar ese cargo y también tiene que estar limpio judicialmente. Entonces, básicamente es eso, digamos, es poner condiciones, pero que en realidad le termina garantizando al ciudadano que la persona que esté ahí sea una persona que no tiene denuncias. Y vos fijate que aparte estamos hablando de algo que es tan simple, algo que es... Estamos hablando de sentido común, no te estoy exigiendo que el tipo que esté ahí tenga que ser sí o sí abogado o físico nuclear. Un tipo que no tenga causa penal. O sea, y es inentendible cómo hay sectores que se oponen a esto. Pero se oponen porque dentro de sus filas tienen mamarrachos impresentables que están perseguidos por la justicia y con cientos de denuncias. Entonces, y esto es lo que por ahí la sociedad tiene que entender. Muchachos, a ver, hoy... Nosotros tenemos un montón de necesidades con recursos escasos. Entonces, la plata que tenemos hay que optimizarla y gastarla de forma eficiente y transparente. Y si se derivan 100 para esto, que se ejecuten y se gasten los 100. No que llegue la mitad. Porque después, cuando no tenés calle, cuando no tenés colegio, cuando no tenés calefacción, como pasa ahora que hay colegios cerrados en el conurbano porque los chicos se mueren de frío, en realidad esa plata estuvo. Volvamos al principio. Hoy hablaba solamente de lo que aporta el sector en materia de retención de soja, 4.000 millones por localidad. Sí, entonces la plata está. ¿Y por qué no tenemos obra? ¿Por qué no tenemos caminos? ¿Por qué no tenemos... si vos querés hablar por teléfono, eso nos ha pasado varias veces. Sí, no hay señal. Esperá que busco señal, tenés que estar parado en la ruta, en una loma para que te enganche la señal porque te quedás sin señal. Te quedás sin, digamos, en verano, cuando si viene un golpe de calor, se nos corta la luz porque todos prenden los aires. En invierno te falta gas. A ver, somos un país rico. Ni siquiera estamos aprovechando las oportunidades que nos da el mundo. Y tampoco estamos administrando eficientemente lo que tenemos. Entonces, pongamos gente eficiente, transparente, responsable, sin causas penales, sin, digamos, al frente de los que toman decisiones. Entonces, básicamente esa es la discusión que se está dando y es inentendible que haya sectores que no quieran acompañar. ¿Hay alguna cuestión puntual en este momento en diputados? ¿Sí? Que estén buscando promover desde la coalición, desde Juntos. Mira, yo vengo particularmente trabajando mucho lo que son temas vinculados al sector. Digamos, yo soy de familia de productores agropecuarios de la zona de Arenales. Trabajamos bien más esos temas. Bueno, acá con el compañero también nos une el tema productivo. Y así que mi agenda va generalmente en ese sentido. Pero lamentablemente, y en esto, digamos, a veces, como hablaba al principio, la burbuja política nos termina aislando de la agenda de la sociedad. Vos cuando observás la agenda de la política y la agenda de la sociedad hay un desfasaje impresionante. Y a veces los temas que se tratan dentro de la legislatura son totalmente absurdos. Y la verdad que hasta uno muchas veces le termina dando vergüenza. Los temas que se votan, los planteos por ahí que se hacen, o la falta de acompañamiento a proyectos de necesidades concretas que tiene la gente. Volviendo a tu pregunta, bueno, yo estoy con tema de todo lo que tiene que ver con aplicaciones periurbanas alrededor de los pueblos, con lo que es aplicaciones fitosanitarios, que hay una desregulación tremenda, digamos, en lo que es provincia de Buenos Aires. Cada distrito te pone la distancia que quiera. Estamos trabajando también con el tema de caminos rurales. Hemos hecho algunas gestiones, digamos, con el ministro de Infraestructura de la provincia, con varios reclamos que hay de los productores, que esto es... Todos los municipios, digamos, tenemos problemas con caminos rurales. Y básicamente en eso, digamos, después de una reforma, digamos, de la ley de emergencia agropecuaria, que de hecho en provincia de Buenos Aires hemos pasado, yo me acuerdo, a principio de año, presentamos un proyecto para que se declare emergencia por sequía y un par de meses después estamos presentando un proyecto para que se declare emergencia por inundación. Y uno te dice, pero a ver, para el que lo mira afuera dice, che, no hay ninguna que le venga bien, se quejan porque está seco, pero es sentido común. Si vos tenés seco no podés sembrar, si tenés exceso de agua tampoco, y el exceso de agua tiene que ver con la falta de obra.
faltas de obra que se tendrían que haber planeado con tiempo, organizado y haber hecho cuando, esto es como cuando te llueve el techo, no podés arreglar el techo. El techo vos lo arreglás cuando está un día soleado, cuando no está lloviendo, lo arreglás, Sí. cosa que cuando llueva no te inunde. Las inundaciones son iguales, hay que hacer obras, hay que hacer un plan maestro hídrico productivo en toda la provincia para administrar no solo los excesos de agua, sino cuando te falta agua, ir reteniendo la salida para que no se vaya todo al mar y ver de qué manera se aprovecha. Digamos, esas son las discusiones que uno trata de dar desde su lugar. Corrernos quizás de la agenda diaria, porque hoy hablamos de una cosa, mañana de otra, que mañana tal cosa alguien dijo. Entonces, nuestro rol es pensar en políticas de mediano o largo plazo y de ir resolviendo esos problemas estructurales que hace años que no se tocan. Sí, es que hoy, y ya que lo trae a colación, está este tema, ¿no? De responderle a uno, responderle a otro. La cosa política pasa por ahí, ¿no? Lo que dice el presidente, lo que le responde, digamos, un dirigente opositor, y escuchás esas cosas que vos decís, bueno, pero En esto, definitiva, que pareciera que la política son como un comentarista de problemas de Chimento, donde claro. pasamos continuamente hablando de la realidad y en concreto pasan los días, pasan las... A ver, hace 15 días que se pusieron en funcionamiento las comisiones en la legislatura. Bueno, ojo que muchas veces nosotros también tenemos que ver con esto, No, pero los sí, medios o sea, de comunicación. no, Pues en vez de pero- preguntarle, por ejemplo, por algún proyecto puntual, por la producción, etcétera, decimos, ¿qué opina de lo que dijo tal? No, pero, digamos, pero también incluso, a ver, porque aparte es parte de lo que vos como comunicador hay que saber la opinión de uno, pero también está uno, digamos, la viveza o la responsabilidad, digamos, del legislador o el entrevistado, decir, che, mira, esto pero vayamos a lo importante que este otro tema, porque en realidad es un diálogo que se va generando. Sí, por supuesto. Pero digamos, te puedo decir, mira, hace 10 días se terminaron de conformar las comisiones en la legislatura cuando esto tenía que haber estado en marzo. O sea, estuvimos marzo, abril y casi mayo sin trabajar en la legislatura. Y esto por responsabilidad del kirchnerismo, que no nombraba a las autoridades, que en su interna peronista no terminaban de definir quién iban a ser los miembros de las comisiones y no estábamos sin trabajar. Cuando el resto de la sociedad está cagada de hambre, le está pasando mal, hay un montón de pymes cerradas, la legislatura que cobramos del 1 al 5 todos los meses, veníamos boludeando. Y nosotros como oposición lo veníamos planteando, pero esto es el oficialismo que tiene la presidencia de la Cámara, quien tiene que, digamos, empezar a ejecutar esas decisiones, poner en marcha, nombrar las autoridades, y nosotros estábamos de brazos cruzados esperando, muchachos, arranquemos. De hecho, nos plantamos la última semana que querían sesionar, dijimos, no sesionamos hasta que no se nombren las autoridades de las comisiones para poder empezar a trabajar, y ahí a la fuerza tuvieron que hacerlo. Bien, bueno, no queremos quitarle más tiempo porque tiene que seguir viajando, tiene que ir hasta Peguajó. Peguajó le declararon la emergencia hace unos días. Sí, quizás ¿Sí? tenga que ver por la amistad Dicho sea de paso. del intendente. Se va a meter Zurro. en territorio complicado ahí. Me encanta ahí, meterme en las trincheras Sí. enemigas. Así que bueno, diputado, muchas gracias por la visita. Daniel también ahí por hacernos el contacto, ¿no? No, aquí Daniel, quiero agradecer, por la- digamos, a todo el equipo, digamos, de la coalición cívica Chivilcoy, porque la verdad Mirá que me están llegando mensajes acá. generalmente la política muchas veces termina discutiendo cargos, lugares, hay intereses, y la verdad que este es un grupo que hace años que viene trabajando, es un grupo que nunca tuvo ambición, pero una ambición sana, ¿no? Si hay que ocupar un lugar se ocupa, pero nunca de poner la ambición personal por encima de lo colectivo. Acá vienen años trabajando para tratar de, digamos, que Chivilcoy cambie, de que tratar de poder armonizar juntos por el cambio, cambiemos como fue en su momento. Y la verdad que eso hay que rescatarlo, porque se ve muy poco en política y nada, yo creo que hay gente muy valiosa, muy comprometido con su localidad, que Dios quiera que tengamos la oportunidad el año que viene de que por fin se nos dé de que la coalición cívica pueda tener un concejal en el consejo local. ¿Cómo que no? Aquí, hablando de justamente juntos, ¿sí? Nos manda un mensaje Cintia Dominic, que es dirigente del PRO, aquí a nivel local. Sí, excelente, indispensable legislar sobre el agro y zonas periurbanas. Sí, aquí en Chivilcoy todavía tenemos el tema de la zonas periurbanas, de la fumigación y todo. Hay una discusión de años, pero no termina de salir una ordenanza, ¿no? Zona de quintas y chacras que son ocupadas por personas que toman tierras, nos dice Cintia, sí, y terminan perjudicando al productor al impedirse la producción agraria. Bueno, le mandamos un saludo a Cintia, sí, que anda del otro lado, ¿sí? Y le dice que aquí, bueno, el diputado Bugallo es un legislador con sentido común, ¿sí? Tiene proyectos sobre agroquímicos, ¿sí? Sí, es lo que estábamos charlando, lo ¿no? que hablamos recién. Fitosanitarios, sí, de fitosanitarios, sí, y bueno,
Acá en Chivilcoy se precisaría, ¿no? De una ordenanza que regule. Se necesita, sí, una ordenanza que regule, pero también con distanciamiento cero. Por ejemplo, a ver, podemos hacer una aplicación bien controlada y a contraviento, controlada por el Estado, el municipio. Hay una cantidad impresionante de profesionales agrónomos que tranquilamente pueden fiscalizar esa aplicación y, bueno, con productos banda verde, como se viene aplicando. Y también se podría pactar minimizar esa aplicación de fitosanitarios para no hacer un excesivo uso de los mismos. Y bueno, atendiendo la necesidad de la población, pero también del sector productivo. Exacto. Y sí, porque sí, el sector productivo tiene que producir. Hay que dar una discusión profunda, seria, científica. Hay que sacar, digamos, muchas veces hay una discusión más ideológica, militante, del cuidado del ambiente. Algunos sectores hacen una especie de ambientalismo, casi te diría más religioso, que en vez de, digamos, del sentido común. Por supuesto, en eso está la salud, la vida, digamos, de todos los vecinos, pero también hay que legislar con datos concretos. Hoy el uso de la tecnología, como recién lo planteaba Daniel, el uso de productos banda verde, hoy vos tenés productos, digamos, equipos que vos regulás hasta el tamaño de la gota más pesada, gota más fina, eso genera que si hay un poco de viento no haya volatilidad. Tenés equipos que te detectan automáticamente, digamos, te van registrando milésima de segundo, cómo estaba la temperatura, para dónde estaba el viento, digamos, qué presión atmosférica había, cosas que si hay alguna duda de algo, uno puede volver al archivo de datos y saber en ese momento. Se puede certificar con un ingeniero agrónomo que no sea el mismo que provee los productos, digamos, a ese aplicador, que esté parado en el momento, digamos, justamente en la zona sensible, que esté parado controlando, digamos, vienen unos stickers que vos que se ponen, digamos, a cualquier altura, que cualquier gota que toque eso te genera como te hace una marquita y automáticamente vos sabés si puede haber deriva o no. Digamos, hay un montón de tecnología al servicio de la producción, de la salud, por supuesto, no solamente, digamos, de la sanidad vegetal, sino también de la salud humana, para que todos nos quedemos tranquilos. Y a su vez, tratar de producir, digamos, vuelvo a repetir, tenemos un 50% de argentinos pobres. Argentina es un país que tiene una capacidad de producir alimento para 10 veces la Argentina, y no puede ser que tengamos la mitad de los argentinos pobres. O sea, acá hay un desfasaje, y no es culpa del chacarero gringo que está en el campo, porque acá se cambia la discusión, acá se pone el campo como el cuco, mientras el Estado es el que se llena de guita, el gobierno meten gente, digamos, en el Estado y no resuelven ningún tipo de problema, y desaprovechamos oportunidades como las que tenemos ahora. Diputado, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y para mí es un placer haber venido y habernos conocido personalmente. Cuando quiera, las puertas están abiertas, igualmente que para Daniel. Si me dejas pasar una parroquial, estamos en la coalición cívica el lunes, miércoles y viernes a partir de las 17:30. Bien. Quien quiere seguir acercar, alguna inquietud, alguien que podamos ayudar. ¿Dónde está el local? En Las Heras 47. Las Heras 47. Esquina 25 de mayo. Perfecto. Y de paso también te digo que el domingo 10 de julio, los vecinos de Chivilcoy vamos a hacer alguna movida por la Ruta 5. Bien. A ver si podemos peticionar y concretar que se inicien las tan ansiadas obras. ¿Qué tema las rutas, no? Y el diputado lo sabe. De Chivilcoy se van anualmente 67 millones de dólares en concepto de retenciones. Creo que tenemos que tener mejores caminos rurales, mejor conectividad, mejor servicio eléctrico. Muchos amigos nos dicen que se les quema el freezer, se les echa a perder toda la comida. No pueden tener un freezer lleno de comida, que los cortes de luz es a diario. Bien, bueno, está la movida entonces el 10. El 10 de julio a las 16 horas. A las 16 horas, también por las rutas, que es otra de las cuestiones. Por la autovía 5. Sí, otra de las cuestiones. Que se cobra también. Muchas vidas día a día. Y que hace rato tendría que estar terminada ya. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Muchas gracias a ambos, Muchas gracias. Vamos a una tanda, ya venimos.